Partida inconclusa. La Florida. Hernando de Soto fue en vida un noble señor, un amigo, un caballero a carta cabal, un valiente de ley, un emisario de Dios y un buen hombre. Y si bien sucumbió en el irrealizable empeño de su loca misión, ha quedado en su favor y a manera de encomiable epitafio el hecho de haber sabido encontrarle una alternativa graciosa al terrible dilema de que la felicidad propia solo se puede alcanzar dispensando males ajenos. Al menos esto fue lo que resolvió cuando todas las tribus de la Florida se levantaron contra él para confirmarle con desmedida crueldad la razón por la cual aquella región del planeta había ganado para sí el merecido apelativo de la inconquistable. Todas las tribus nativas, comos, quevenes, avares, quitoyes, cutalviches, atachos, maleocones, susoles, camoles, dakotas y 1000 naciones más estaban en su contra. Sus acciones no eran otra cosa que una interminable sucesión de hechos agresivos, emboscadas, patrañas, embestidas, acorralamientos y provocaciones. Hernando de Soto y sus hombres sabían que aquel era el triste legado de Pedro de Narváez, el expedicionario que casi una década atrás había cruzado por allí dejando una bárbara huella de crímenes y humillaciones que los nativos no perdonarían jamás. Desde el primer momento le fue forzoso concluir que el problema requería una dosis excesiva de tacto político y por eso encargó de toda comunicación con el mundo exterior a Fabián de la Manterre, un asturiano que tenía el don de la diplomacia, era locuaz y expresivo, despertaba confianza, se familiarizaba rápidamente con los idiomas nativos y resultaba agradable a los salvajes a quienes divertían sus cómicos gestos. Cuando nada de eso dio efecto, y en lugar del alivio de una alianza temporal o de una simple tregua recabó el repudio generalizado de todas las belicosas naciones locales, Hernando de Soto supo que estaba perdido. Entonces, en lugar de cobrar caro el fracaso, condujo a sus hombres a la pasividad del desinterés y les inculcó un sentimiento de respeto profundo hacia aquel mundo ajeno y hostil. Nadie le brindaba alimento ni albergue, de todas partes lo incitaban a salir de manera imperiosa o los echaban a la fuerza. La tierra estaba poblada de mosquitos, pantanos y praderas cenagosas, pero lo peor era el frío. Un viento helado congelaba a los capataces de latón, les quemaba la piel y les despellejaba y ulceraba los labios. Al frío se añadían el cansancio y el hambre. Cuando esta última se tornaba insoportable, se sacrificaba un caballo, lo cual era decidido a los dados. Obviamente esta clase de solución no agradaba a la gente. Cada que se perdía un caballo, aparte de extinguirse un elemento costoso y vital, se asistía a una degradación de la dignidad humana, pues un jinete descendía del rango de caballero a peón. En semejantes circunstancias, cada español había potenciado singulares mecanismos de evasión. La locuacidad irritaba, se evadían entre sí y se tornaron introvertidos en extremo. Algunos gastaban días enteros afilando sus espadas, otros cepillaban sus caballos hasta tumbarles el pelo. Los más se entregaban al onanismo y a la ensoñación. Algunos emprendían melancólicas partidas de naipes donde cambiaban y recambiaban de manos diversos objetos, pero quien poseía el mejor artificio para evadirse del mundo era Hernando de Soto, porque había llevado consigo un juego de ajedrez y logró entablar con uno de sus subalternos una interminable partida. El contrincante era un sevillano llamado Diego de Guzmán, hombre joven y saludable a quien no faltaba en su patria comodidades ni riquezas. Acaso un poco hastiado de ellas y deseoso de verse en apuros y trabajos, sentó plaza de expedicionario con sus propias armas y arreos, entre los que se contaban 3 hermosos caballos. En correspondencia a sus atuendos lujosos, sus maneras eran galanas y su brazo generoso y valiente. Bien pronto se ganó la estimación y el respeto general como caballero y buen camarada. No se le conocía mala acción, siempre estaba donde se le necesitaba, servía en todas partes, pero como hombre al que nunca hizo falta nada, le resultaba imposible resistir un capricho. Era espiritual y algo olímpico, sin proponérselo disfrutaba hasta el fracaso de la correría. Las partidas con él depararon a Hernando de Soto un lenitivo invaluable. Su desesperación encontraba fabulosas vías de escape cada que el sevillano acorralaba a su rey o asediaba a su dama. En las sarracinas de peones, en los asaltos de torres
y, en las intrigas soslayadas de los peligrosos alfiles, halló el sustituto de los combates que no permitía a sus hombres y el reemplazo de su dignidad de guerrero. Con todo, cuando ya no se esperaba la posibilidad de un milagro, ocurrió que una tarde Fabián de la Manterre regresó al campamento con la buena nueva de que un insólito cacique llamado Naguatex aceptaba hospedarlos en sus tierras mientras durase el invierno. La noticia meritó la suspensión inmediata de una emotiva partida de juego. Las provisiones estaban agotadas, el frío corroía los huesos y el otoño tocaba a su fin. Se temía, sin embargo, una posible patraña y la entrada al valle de Neguatex se hizo con las manos puestas en la empuñadura de la espalda, las ballestas montadas y las mechas encendidas. Por fortuna, no ocurrió nada. Según lo convenido con los indios, se encontraron en el lugar varias docenas de tiendas de estera, numerosas pieles de marta y grandes cueros de aquellos animales que los españoles llamaban vacas corcovadas y que no eran otra cosa que simples bisontes. El acuerdo incluía el suministro por parte de Neguatex de maíz, carne y palmitos, a cambio de una serie de baratijas que Fabián de la Manterre ofreció con largueza. La promesa fue cumplida a cabalidad. Una fila de mujeres indias, presididas por la propia hija del cacique, irrumpió en el campamento portando las viandas negociadas. Era la hija de Naguatex, una moza desconcertante apodada Iris Marino, a causa del fulgor azuloso de sus ojos siempre satisfechos. Exhalaba ternura y calor, su presencia alborotaba una desmedida urgencia de alcoba, de cama y de hogar. La apatía que había hecho presa de los españoles se rompió como por encanto tan pronto la vieron, y una ruidosa cascada de comentarios subidos de tono escapó de muchas gargantas. Algunos quedaron boquiabiertos, otros se santiguaron como apartando un pecado. Pero uno, entre todos, atravesó de un extremo a otro el campamento, la tomó de las manos y se las besó. Era Diego de Guzmán. Ella retrocedió asustada y regresó a la tienda de su padre. Diego la siguió y traspuso los patios de Naguatex, pese a que su territorio estaba vedado por claras advertencias. Conociendo como conocía el hambre y las urgencias de sus hombres, Hernando de Soto había anunciado previamente que pasaría cuchillo a cualquiera que entrase en tratos carnales con indias. No lo prescribía por puritanismo ni por falsa moral, sino porque sabía de memoria que los peores problemas surgían de las ligerezas de los suyos con las mujeres nativas. En una o dos ocasiones habían estado a punto de ser linchados por ello. Sin embargo, cuando vinieron a informarle que Diego de Guzmán había transgredido lo dispuesto, esbozó una indiferente sonrisa y lo excusó diciendo que no sería ese honorable caballero quien los pusiera en apuros. Casi de inmediato la nieve convirtió el mundo en un frío sudario y la urgencia de reponer fuerzas, comer y abrigarse ocupó lo esencial de la vida. Nadie volvió a salir de su acalorado refugio para otro menester que cuidar los caballos. Diego fue visto con los suyos y ya nadie se fijó en sus andanzas. Hernando de Soto lo hacía venir todas las tardes a su tienda, lo sentaba al frente y entablaba sobre las cuadrículas del tablero un duelo que les consumía muchas horas. Habían aprendido a fumar tabaco en cachimbos de piedra. Su sagacidad ajedrecística fue en aumento a medida que se adentraba el invierno. Estaba acordado un total de 20 partidas. Quien, al cumplirse este número de encuentros, llevase la ventaja, sería el campeón. Los premios aparecían suculentos. El adelantado había apostado su propio ajedrez, que era una pieza invaluable, pues en ella había enseñado a jugar a Atahualpa, el emperador de los incas, durante la conquista del Perú. Diego ofreció uno de los 2 hermosos caballos que todavía contaba. El certamen no gozaba de las simpatías del público, carente de la capacidad intelectual y la paciencia necesaria para seguir paso a paso aquellas aburridas veladas. La intensidad del duelo acabó por incumbir solo a los contrincantes. En justicia debe decirse que durante las primeras partes del torneo, Hernando de Soto aventajó a su rival. Eran los tiempos en que Diego de Guzmán trataba de sonsacarse la simpatía del cacique Neguatex, valiéndose del tintineo de sus espuelas doradas que lo ensimismaban. La ansiedad que le produjo el conflicto de entregar la ballesta a cambio de poder acercarse a Iris Marino lo llevó a perder con facilidad 2 vitales partidas. Pero después de haber negociado el caballo de la apuesta por el derecho de visitarla en su tienda, se repuso. Cada que entraba allí salía con el espíritu remozado. En el periodo siguiente logró la victoria en 2 de cada 3 partidas e igualó en puntaje a su rival. El duelo llegó a su momento definitivo y quedó pendiente de un solo encuentro. Diego había ganado 10 partidas, el adelantado 9.
Hernando de Soto sabía que le era posible alcanzar aquel punto, logrando con ello el empate y la prolongación del evento. Pero entonces un crujido furioso anunció el fin del invierno. El hielo se resquebrajaba en el río. 3 guerreros indios con arco montado y manojo de flechas en la mano vinieron a su tienda para anunciarle que el trato había concluido. La notificación era perentoria. Debían partir de inmediato. ¡Maldición!, exclamó Hernando de Soto, irritado por aquella inoportuna interrupción de la naturaleza. Pidió 2 horas de plazo para que su gente levantara el vivaque y, entre tanto, anotó con extremo cuidado la disposición en que se encontraban las fichas. «La proseguiremos a la primera oportunidad», dijo al sevillano. Un rato después el ejército cabalgaba pradera abierta. Los hombres se veían gordos y saludables, aunque un poco torpes. Los caballos resentían la carga. Hernando de Soto se detuvo para ver pasar delante de él la remozada fila de sus jinetes. Los contó de uno a uno y los reconoció a todos, pero no halló a Diego de Guzmán. Alarmado, picó espuelas y alcanzó otra vez la punta de la cabalgada, a la que ordenó detenerse. «¡Diego de Guzmán!», gritó. «¿Dónde está Diego de Guzmán?». Los expedicionarios escudriñaron entre ellos, pero no hallaron al sevillano por ninguna parte. Los ojillos incisivos del adelantado buscaron a los indios que Naguatex les había dado por guías para sacarlos de sus dominios. «¿Dónde está Diego de Guzmán?», dijo saltando del caballo y encarándolos. Los guerreros lo miraron silencioso. No entendían aquella lengua ampulosa y cargada de siseos. Fabián de la Manterre, quien ya conocía el idioma lugareño, tradujo. Los salvajes lo escucharon con atención y se abandonaron divertidos al posesivo placer de la risa. «¿Qué significa eso?», preguntó Hernando de Soto. «Algo les divierte», fue lo único que se atrevió a revelar el intérprete. Los indígenas no paraban de reírse. Solo ellos sabían que en aquellos momentos Diego de Guzmán permanecía desnudo y hundido en un pozo de agua helada para ganarse el derecho de ser admitido en la tribu. Después escalaría un árbol liso, devoraría un armadillo crudo y se dejaría rapar la cabeza para recibir sobre ella un penacho de plumas, todo a condición de poder desposarse con Iris Marino. Hernando de Soto pidió furioso un trozo de papel y una pluma, y en sus propios muslos garrapateó una nota apurada y amenazante. «Devuelva un indio», dijo a Fabián de la Manterre. «Si Guzmán no contesta esta nota, degollaremos todo lo que vive en 100 leguas a la redonda». Mientras uno de los guías de Naguatex iba y volvía, divertido de llevar consigo uno de aquellos papelitos que hablaban a los blancos, Hernando de Soto ordenó desmontar y permanecer en guardia. No necesitó aguardar mucho tiempo. La respuesta llegó al atardecer, escrita con carbón de leña en el dorso de su misma esquela. «Muy galana», decía simplemente. «Señor, me es imposible seguiros. Una partida en las rodillas de Iris Marino me retiene. El duelo será largo, soy feliz, perdonadme». El asunto no necesitaba aritmética. Si existía alguien a propósito para cometer semejante desafuero, ese era Diego de Guzmán. El adelantado amorró la cabeza y ordenó proseguir. Es difícil determinar lo que ocurrió en su interior a partir de ese instante, pero resulta concebible que, privado de la capacidad de evadirse de la realidad o de suplantarla en el juego, cayera en un estado consuntivo que acabó por minarlo. Algo semejante a lo que ocurre cuando no somos capaces de dormir. Quienes lo rodeaban notaron que se tornaba irascible y errático. Para mayor desgracia, las virtudes de la tolerancia y el tacto le eran en aquellos momentos más preciosas que nunca, pues estaban internándose sin saberlo en el territorio de los Comos, una nación quisquillosa y pendenciera como pocas en el mundo. No quiere decir esto que Hernando de Soto abandonara por entero el cuidado de la situación. Al contrario, todo indica que luchó con tesón contra la enfermedad que se incubaba dentro de él, como cuando somos perfectamente conscientes de que hemos empezado a volvernos locos. Pero existía un elemento que no podía rebasar un trágico enigma que acabó por consumirlo. Este enigma era saber quién, en definitiva, ganaba la interrumpida partida. ¿Cómo habría realizado Diego de Guzmán este o aquel movimiento? Todos los días, a toda hora, daba vueltas al torturador acertijo. Por las noches, después de impartidas las instrucciones y escuchados los informes y las cuitas de cada jornada, cosas que atendía con aire distraído, abría junto a la fogata el ajedrez y permanecía hasta la madrugada analizando y recomponiendo la inconclusa batalla. Con una variable ganaba,
con otra perdía. Pero existían tantos miles de variables. En definitiva, no lo carcomía el duelo, lo carcomía la horrible circunstancia de no saber el resultado del duelo, que es, sin lugar a dudas, 1000 veces peor. Como ocurre en el curso de todo proceso maligno, hubo un momento en el que llegó a pensarse que tal vez podía haber superado su obsesión, y esto ocurrió cuando Fabián de la Manterre notó que se interesaba en sus mapas. En un principio empezó a acudir 1 o 2 veces al día para consultar los mapas que el asturiano había ido componiendo para llevar la reseña aproximada del territorio que pisaban, pero después empezó a mirarlos y remirarlos a cada hora, y luego a cada minuto, hasta llegar a pasar días enteros sobre ellos, como enfrascado en la solución de un terrible rompecabezas. Aquí los quitoyes, allí los usoles, más abajo los quevenes, se le oía ronronear. De vez en cuando preguntaba Julián de la Manterre en voz alta: ¿Los dakotas? ¿Dónde están los dakotas? Nadie podía descifrar su nuevo desvelo, pues más que otra cosa ahora estaba jugando algo parecido a una partida de damas. Su nueva obsesión consistía en hallar, después de cientos de leguas cabalgadas, el camino más corto para volver a los dominios del cacique Neguatex. De la manera que fuera, tenía que concluir el juego que había quedado abierto con el sevillano. Era eso o volverse loco. Una mañana concluyó que el reino de su antiguo anfitrión colindaba con el de los maliacones y le ordenó a Fabián de la Manterre concertar una alianza con ellos. El asturiano tembló. Los maliacones gozaban la fama de ser los taimados más tramposos del mundo. «Anda», le dijo de Soto, «no existe otra forma de escapar de este moridero sin pactar con esos tunantes». Tomó una semana de trabajos concertar una entrevista con el cacique de la tribu. El cacique esperó al caballero de la Manterre detrás de un muy bien disfrazado atolladero de arenas movedizas. El jinete cayó en él y desapareció con todo y caballo. Cuando le trajeron la noticia, Hernando de Soto lloró largo rato en silencio. No lo exteriorizó, pero sabía que ya no llegaría jamás a su meta. En adelante se mostró desquiciado por completo. Al salir de las tierras de los maliacones, saludó con extrema gentileza y parado sobre los estribos de su silla al pérfido cacique de aquel pueblo, quien despectivamente le indicaba desde lejos que siguiera de largo, mientras a su alrededor millares de guerreros tensaban sus arcos de roble. Más tarde, obligó a sus hombres a cruzar 8 veces seguidas un mismo río serpeante, que hubieran podido evadir siguiendo el rumbo de su cauce. Ya no poseía genio ni paciencia para esperar que descendieran las lluvias y las aguas se hicieran vadeables. No comía, no dormía, no preguntaba hacia dónde marchaban. Sin que me dieran razones, un día ordenó arcabucear a un grupo de salvajes curiosos que observaban el lánguido desfile de su gente. Pero, como si el destino no quisiera permitirle romper la que había sido una honrada norma de conducta, una fiebre perniciosa lo atacó a finales de la primavera. Murió una semana de mayo. Sus hombres lo enterraron en la pradera y apisonaron la tierra con los cascos de los caballos, antes de seguir de largo. Unas horas después, el jinete que había heredado su caballo descubrió en las alforjas la caja de caoba que contenía el ajedrez. El objeto fue considerado de inmediato una prenda de pésimo agüero. Nadie quiso quedarse con él, pero tampoco nadie se atrevió a correr el riesgo de tirarlo. Dieron entonces marcha atrás y buscaron la tumba. La hallaron con facilidad, siguiendo la media luna de las herraduras, pero les causó gran desazón descubrir que ya había sido pisoteada por los desnudos pies de los salvajes. Antes de permitirle profanar el cadáver, lo exhumaron y lo llevaron hasta la orilla de un río, a cuyas aguas lo entregaron después de lastrarlo. La caja de ajedrez con que había enseñado a jugar al emperador Atahualpa le fue engarzada en las manos por si encontraba en el camino la oportunidad de iniciar otro duelo.